Hermanos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Hebreos, así que sean todos ustedes muy bienvenidos a este nuevo día de estudio de la palabra. Vamos a comenzar entonces de inmediato orando a Dios. ¿Qué les parece? Oramos al Señor para poder encomendarnos a Dios y que Él sea también hablando a nuestros corazones. ¿Les parece? Así que oramos a Dios. Oramos al Señor en esta hora. Padre, gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de poder, Señor, estar reunidos, congregados nuevamente a través de este medio, Señor. Oramos, Padre, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, guiándonos, hablando a nuestros corazones, enseñándonos, Señor, instruyéndonos. Oramos, Padre, para que tú seas hablando a nuestras vidas. Pedimos tu bendición y tu protección, Señor, sobre aquellos, Señor, que están de vacaciones, aquellos que están disfrutando, aquellos que están descansando. Te pedimos que tú les guardes, les bendigas, sea un tiempo de comunión familiar, de compañerismo, y también sea un tiempo, Señor, donde ellos puedan obtener, Señor, y captar mayor energía, Señor. Oramos, Padre, para que tú les bendigas grandemente a todos, a tu iglesia mayormente, Señor. Guarda, bendice tu iglesia en este último tiempo. Instruye tu iglesia, prepara tu iglesia. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas y enséñanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Lo pedimos todo, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces sean todos ustedes nuevamente bienvenidos, a los que se están conectando, a los que están ahí ya preparados en sus hogares con sus Biblias abiertas. Les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en el libro de Hebreos en el capítulo 4. Hebreos, entonces, vamos a continuar estudiando Hebreos en el capítulo 4. Podemos mirar y observar aquí que el escritor de este libro está recordando al lector, especialmente al creyente, que la incredulidad del pueblo de Israel, a pesar de que el pueblo de Israel fue testigo presencial ante los milagros que Dios hizo, a pesar de que el pueblo de Israel vivió la experiencia de poder ser liberado por Dios con mano poderosa de sus opresores los egipcios, dice aquí el escritor a los hebreos que Israel cerró su corazón. Israel cerró su corazón ante Dios, se volvieron incrédulos y por esa razón la generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. Sabemos que entraron solamente dos personas, que fueron Josué y Caleb. Pero el escritor aquí está hablando acerca de que esa primera generación no entró a la tierra prometida. ¿Por qué razón? Por la incredulidad. Ahora, el escritor aquí a los hebreos entonces está dando una advertencia. El escritor a los hebreos está poniendo en alerta al creyente para que pueda tener cuidado y no caer en la incredulidad, porque terminará ese creyente alejándose de Dios. Y es en este sentido que el escritor a los hebreos va a exhortar aquí específicamente en el capítulo 4, va a exhortar al creyente a que el creyente sea cuidadoso, a que el creyente sea precavido, a que el creyente pueda tener cuidado y no volverse una persona incrédula y no apartarse de la comunión con Dios. Ese es el sentido que el escritor a los hebreos va a señalar aquí. Así que les invito entonces a abrir sus Biblias en Hebreos en el capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, dice así: Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces aquí, como decía anteriormente, el escritor está dando un mayor énfasis aquí al cuidado que el creyente debe tener para que el creyente no caiga en la confianza o en la excesiva confianza de estar seguros de esta promesa que Dios nos dio. ¿Cuál es la promesa que Dios da aquí? De entrar en su reposo, de entrar en el reposo. Ahora, el hombre, el creyente, dice aquí el escritor, que el creyente debe estar velando, orando, manteniendo en actividad su comunión personal con el Señor. Porque dice aquí el escritor,
si usted observa bien, dice que el pueblo de Israel recibió la misma enseñanza de Dios, la misma instrucción de Dios que hoy día la iglesia del Señor recibe, a diferencia que el pueblo de Israel, como decía anteriormente, cerró su corazón. Ellos solamente recibieron información, pero ellos, Israel, no creyó en Dios y por esa razón ellos no entraron entonces en el reposo a que se refiere aquí el escritor. Ahora, lo que él está diciendo aquí entonces es que el creyente, cuando recibe la instrucción y recibe la enseñanza de la palabra de Dios, ese creyente en forma natural, si ese creyente, si ese cristiano cree en esa palabra que Dios le da, entonces ese creyente en su corazón va generando fe. La fe viene por el oír, no se olvide de esto. La fe viene por el oír. La fe va en aumento y la fe va creciendo en el corazón del creyente cuando ese creyente escucha la palabra de Dios. Ahora, cuando dice aquí que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, se está refiriendo a que ese creyente escucha la palabra de Dios, recibe la información, entiende que Dios le está hablando a su corazón. Y no solo entiende, sino que cree que Dios le está hablando a su corazón. Cree en su corazón. Y como cree que Dios está hablando a su corazón y está dirigiendo su vida, ese creyente pone en práctica, aplica esa enseñanza de Dios a su vida práctica, en su forma de vivir. Entonces, lo que está diciendo aquí en estos dos primeros versículos el escritor a los Hebreos es claramente que si el creyente no pone atención a las palabras de Dios, no cree en ellas, se vuelve incrédulo. ¿Qué pasa si una persona se vuelve incrédulo? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Entrará en el reposo de Dios? Dice la Biblia que solamente la incredulidad impide que el creyente entre en el reposo de Dios. Y vamos a mirar en mayor detalle lo que está hablando aquí en el reposo de Dios, porque en los versículos que a continuación vamos a mirar, el escritor va a explicar más o menos lo que significa el reposo de Dios o a lo que él se refiere como el reposo de Dios. Versículo 3 dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. El escritor, como miramos y observamos aquí, usa muchas veces la palabra reposo. El reposo de Dios, el reposo de Dios y el reposo de Dios. Y el escritor a los hebreos aquí está usando la palabra reposo en tres sentidos diferentes, para que el creyente se pueda hacer una idea de lo que es entrar en el reposo de Dios. Entonces él usa la palabra reposo en tres sentidos diferentes. Número uno, primer sentido en que el escritor a los hebreos usa la palabra reposo es acerca de la paz de Dios. Como si dijéramos nosotros que la paz de Dios es lo más maravilloso que el hombre pueda experimentar. Primer sentido entonces en que está hablando del reposo de Dios es experimentar la paz de Dios. Es importante, hermanos, que usted y yo podamos estar conscientes y tener convicción de que no solamente estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
sino que también hoy día tenemos que examinar nuestros corazones para ver si estamos viviendo esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Quería hacer ese alcance al margen de estar viviendo la paz de Dios. Entonces, cuando el escritor a los Hebreos habla del reposo de Dios, se refiere, en este primer sentido, se está refiriendo a vivir y experimentar esa paz, esa tranquilidad, ese gozo inefable, esa paz que solamente viene de Dios, es un regalo de Dios. El segundo sentido que usa aquí el escritor para referirse al reposo de Dios es específicamente al pueblo judío. La sensación que tuvo el pueblo judío cuando el pueblo judío, o más bien los israelitas, llevaban tanto tiempo, 40 años casi, vagando en el desierto, y llegan ellos entonces a la tierra prometida, o tenían la sensación de llegar a la tierra prometida, aunque no lo hicieron, pero tenían esa sensación de poder llegar a la tierra prometida. El escritor a los Hebreos también usa esa sensación de llegar a la tierra prometida como el reposo de Dios. No solamente el reposo de Dios indica la paz de Dios, la tranquilidad, sino que también indica el escritor aquí a ese momento cuando el israelita llegaba a la tierra prometida, llegaba a disfrutar del lugar prometido. Y número 3, cuando el escritor usa la palabra el reposo de Dios, también se está refiriendo a aquel momento cuando Dios creó el mundo y todo lo que en ellos hay en 5 días, y el 6º día de la creación, dice, cuando Él terminó todas sus obras, entonces el Señor descansó. El Señor descansó. Entonces en resumen, cuando el escritor a los Hebreos está usando la palabra el reposo de Dios, de llegar al reposo de Dios, está usando 3 sentidos posibles. Número 1, el reposo de Dios indica la paz de Dios. El reposo de Dios indica el llegar a un lugar determinado donde Dios ha preparado. Número 3, el reposo de Dios implica estar con Cristo en la eternidad, descansando con Él, estando con Él. Importante detalle, importante acercamiento que el escritor a los Hebreos da de lo que significa llegar al reposo de Dios. Es tener la paz de Dios, es llegar al lugar que Dios ha determinado, que nosotros lleguemos los que hemos creído en Él. Y número 3, es ese lugar donde vamos a estar juntos en la eternidad con nuestro Señor, descansando, dice aquí el escritor, cuando habla acerca del reposo de Dios. Ahora, el escritor también, a modo de advertencia o a modo de cuidado o de atención, el escritor cita la escritura del Antiguo Testamento, específicamente el Salmo 95:11. ¿Qué dice el Salmo 95:11? Dice lo siguiente: por tanto, dice, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Quiénes no iban a entrar en su reposo? Se está refiriendo a la nación de Israel, que por su incredulidad no llegaron a la tierra prometida, no vivieron esa paz y no estuvieron con Dios, porque ellos lo rechazaron, porque ellos lo despreciaron. Entonces, lo que hace hincapié cuando el escritor nuevamente menciona y cita el Antiguo Testamento, el Salmo 95:11, cuando el escritor dice no entrarán en mi reposo, entonces está haciendo un claro hincapié en la desobediencia del pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel, como ejemplo, como ejemplo que nosotros tenemos que tomar para no seguir sus pasos en desobediencia, el escritor a los Hebreos dice que Israel, al escuchar y ver los milagros y mandamientos de Dios, desobedecieron a Dios siguiendo sus propios deseos. Entonces, cuando ellos, los israelitas, tomaron su propio camino siguiendo sus propios deseos, entonces no entraron en su reposo, no entraron en el reposo de Dios. ¿Qué es entonces, a modo de conclusión en esta parte, qué es lo que nos impide entrar en el reposo de Dios?
¿Qué es lo que nos impide vivir la paz de Dios? ¿Qué es lo que nos impide llegar al lugar que Dios nos tiene preparado? Descansar en Dios. ¿Qué es lo que nos impide entonces, hermanos míos? Es la incredulidad. Es la incredulidad. Es la incredulidad. ¿Y cómo se vuelve una persona incrédula? Simple. Cuando esa persona está segura en las promesas de Dios, está confiado en las promesas de Dios, y como está seguro y está confiado, no mantiene esa relación constante, permanente, perseverante con Dios. Ahora, no quiero dejar pasar la oportunidad de poder señalar esto. Hay personas que hacen su decisión por Cristo. Hay personas, hay creyentes que hacen su decisión por el Señor y son salvos, porque creen en que Jesús es el Hijo de Dios y son libertados. Pero en el trayecto, en el camino, en la actividad, en la vida, no mantienen esa perseverancia y esa comunión con Dios. Si no mantienen esa perseverancia, esa comunión con Dios, su salvación se pierde, se vuelven incrédulos. Se puede perder la salvación, que es lo que nosotros creemos. La salvación se puede perder si no se cuida. Si no se cuida, si no se mantiene. ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se cuida? Teniendo esta comunión constante, esta relación constante con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el consejo aquí del escritor a los Hebreos es que todo aquel que oye la palabra de Dios debe obedecer a Dios, y arrepentido delante de Dios debe mantener fiel siempre su comunión con el Señor. Porque como enseña aquí el escritor a los Hebreos, la salvación, si no se cuida, se pierde la salvación. Debemos guardar como tesoro preciado esta hermosa salvación que Dios nos ha dado. Sigamos leyendo en el versículo 10. Dice, de Hebreos capítulo 4, versículo 10, dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. O sea, nuevamente aquí el escritor da énfasis a que el creyente debe entender que cuando el creyente llegue al cielo con Cristo y esté con Cristo en la eternidad, no tendrá, dice aquí, necesidad de trabajar para demostrar al Señor que le ama y que le sirve. ¿Me entiende? Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, porque el que ha entrado en su reposo, es decir, el que está con Cristo ahora ya, aquellos que se nos adelantaron y están con Cristo, y si nosotros, el Señor no viene antes y nosotros tenemos que morir y vamos a estar con Cristo, dice que ese creyente ya ha reposado de sus obras. ¿Qué tipo de obras? ¿Qué obras? Esas obras que nosotros tenemos y hacemos hoy día en consecuencia de nuestra salvación. ¿Cómo así? ¿Somos salvos? Decimos que somos salvos, tenemos la convicción de salvación, entonces hacemos obras para agradar a Dios, para servir a Dios, con excelentes y buenas motivaciones en servicio a Dios. Cuando estemos con Cristo en la eternidad, que es lo que dice aquí el escritor, cuando estemos con Cristo en la eternidad, ya no vamos a hacer esas obras de servicio a Él, para agradar a Él. ¿Por qué? Porque vamos a estar descansando con Cristo en la eternidad. Ahora, esto no quiere decir, cuando dice aquí el escritor, que al reposar de sus obras, dice, al descansar de nuestras obras como Dios de las suyas, dice, eso no quiere decir que el creyente cuando esté en el cielo no va a hacer nada. Entonces vamos a estar en el cielo eternamente, acostados en una hamaca, tomando un gran jugo de piña y mirando un tremendo paisaje, como de esos paisajes maravillosos que hay en el sur de Chile, o mirando. No, Señor, vamos a trabajar, vamos a realizar un trabajo, pero vamos a estar con Cristo cara a cara. Qué maravilloso va a ser ese tiempo, al estar con Cristo cara a cara, trabajando con Él. Va a ser maravilloso. Cristo, nuestra inspiración, Cristo, nuestra motivación. Pero hermanos, también hay una gran enseñanza. Si queremos que Cristo, como dice aquí el escritor a los Hebreos, que vamos a estar descansando con Cristo en la eternidad, siendo Él nuestra inspiración, entonces debemos estar seguros aquí en la tierra, aquí en esta vida, de que al servirle a Él, de que al amarle a Él, nuestra inspiración debe ser nuestro Señor. De que la motivación que tengo de servir en la obra,
de estar involucrado en la obra, de amar a mi prójimo. La principal motivación, inspiración, motivación principal, ¿qué debe ser? Nuestro Señor Jesucristo. Muy importante que podamos nosotros poder mirar y ver este punto. Versículo 11 dice lo siguiente. Hebreos capítulo 4, versículo 11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La invitación que hace el escritor a los hebreos aquí es que el creyente o el lector de esta carta pueda procurar, pueda anhelar, pueda desear llegar a estar en el reposo con el Señor. Debe ser ese anhelo, esa motivación. Yo quiero procurar, yo quiero estar con el Señor en la eternidad. Quiero descansar, quiero llegar a estar en su reposo con el Señor. Por esa razón el escritor aquí está exhortando. Exhortar significa animar. Él está animando, está anhelando, está empujando, por decirlo de alguna manera, al lector a que el lector sea obediente, fiel a la palabra, a la instrucción, al mandamiento que Dios nos da día a día, en cada momento. Invita al lector para que el lector sea obediente a Dios, sea leal, sea fiel a Dios, que su fe pueda crecer, pueda aumentar, su confianza pueda crecer, pueda aumentar, su fe, su confianza se pueda mantener a pesar de las circunstancias difíciles que nos rodean. Debe ser un creyente fiel. Entonces, también aquí el escritor en este versículo 11 muestra y enseña que la fe no es una fe pasiva. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere? Que la fe pasiva es aquella fe que queda estancada, es que una fe que no crece, que no se desarrolla, que al final se pierde. Pues aquí el escritor está hablando y está diciendo: hermano, usted necesita urgentemente, diligentemente, usted necesita siempre estarse nutriendo por la palabra de Dios. Insisto en esto, porque su fe va a ir en aumento. Su fe se va a ver expresada en servicio a Dios, en amor al prójimo. Su fe se va a ir desarrollando, la confianza se va a ir desarrollando. Y cuando su fe y su confianza se vaya desarrollando, usted como creyente cada vez más vamos a ir dependiendo de nuestro Señor, de nuestro Dios. Ese es el punto. Por eso dice el escritor: procuremos, dice, anhelemos, pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La salvación se demuestra en la vida práctica por nuestras obras, como dice Santiago. Muéstrame tu fe, dice, y tus obras. Fe significa salvación. Y obras es la consecuencia, es el resultado de la salvación que Dios ha hecho en mi vida. Y yo le sirvo a Él, y yo amo a mi prójimo como a mí mismo, y le sirvo a Dios sirviendo a mi prójimo como a mí mismo, y mi motivación y mi inspiración es Dios. Por tanto, dice aquí, procure siempre mantenerse en esa fe, porque al mantenerse en esa fe, usted va a entrar en el reposo, y va a estar en el reposo. No caiga en la incredulidad, no caiga en el desánimo, no caiga en la falta de fe, porque si cae en eso y si usted se desliza y llega a dejar de perseverar en su comunión con Dios, entonces lamentablemente usted va a caer en desobediencia, y al estar en desobediencia cae inmediatamente en incredulidad, y al haber incredulidad no va a poder entrar en el reposo de Dios. Eso es lo que dice en palabras simples aquí el escritor a los hebreos. Ahora, el escritor a los hebreos se va a enfocar aquí y va a dar mayor énfasis a lo que realmente hace la palabra de Dios. Porque si bien es cierto en los primeros 11 versículos, viene hablando que el hombre, el creyente, debe obedecer a la palabra de Dios, debe prestar atención a la palabra de Dios, debe obedecer a la palabra de Dios, porque al obedecer la palabra de Dios va a adquirir esa fe, y al tener esa fe
va a ser un creyente y al ser un creyente usted va a entrar en el reposo de Dios. Pero aquí en el versículo 12 y versículo 13, el escritor de los Hebreos va a enseñar realmente qué hace la palabra de Dios en el corazón del hombre. ¿Por qué pone tanto énfasis para que el creyente pueda poner atención a la palabra de Dios? Mira lo que dice aquí, dice lo siguiente. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, miramos aquí en detalle lo que la palabra de Dios hace en la vida del hombre. En primer lugar, dice aquí que la palabra de Dios es viva. Y podemos ver a través de la Biblia que sí, la palabra de Dios es viva. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ejerce, o la palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios más bien tiene poder para crear. Lo vemos en el principio del libro de Génesis. Tiene autoridad. La palabra de Dios tiene ese poder para sanar. La palabra de Dios puede restaurar. La palabra de Dios calma las tempestades, las tormentas, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra de Dios, cuando dice que es viva, es tal cual. Provoca vida. La palabra de Dios crea. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios restaura. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios calma las tempestades. Eso es. Cuando el escritor dice que la palabra de Dios es viva, entonces aplica todas las definiciones que acabamos de mirar y ver. También el escritor dice que la palabra de Dios no es solamente viva, sino que la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es eficaz. ¿Qué quiere decir la palabra eficaz? Que la palabra de Dios también quiere lograr un objetivo determinado. O sea, cuando la palabra de Dios me hace eficaz, porque la palabra de Dios entonces logra el propósito que Dios tiene determinado para mí. Por ejemplo, para que entienda con mayor razón este principio, cuando dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, que logra el objetivo o el propósito que Dios tiene para el corazón del hombre. Dice en Isaías, en el capítulo 55, en el versículo 10, lo siguiente. Busque por favor conmigo Isaías, capítulo 55, versículo 10 y 11. Búsquelo con calma, si puede subrayarlo, le va a ser muy útil subrayar esta escritura. Dice lo siguiente, Isaías 55, 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Se fija? Cuando dice aquí el escritor a los hebreos que la palabra de Dios es eficaz, entonces es la palabra que sale de la boca de Dios, y cuando la palabra sale de la boca de Dios no vuelve a él vacía, sino que hace y cumple el propósito que Dios quiere que se cumpla, y además la palabra de Dios será prosperada en aquello para lo que Él la envió. En ese corazón que se depositó la palabra de Dios va a cumplir el propósito de Dios, el plan de Dios. ¿Se fija qué importante es entender que la palabra de Dios no solamente es poderosa, es viva, restaura, sana, como dijimos anteriormente, sino que también es eficaz? Quiere decir que cumple el propósito por el cual Dios la envió. Y no solo eso, cumple el propósito por el cual Dios la envió. Y también aquí hay una acción importante nuestra, la voluntad. La voluntad de poder oír la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios y la guardamos en nuestro corazón en obediencia a Él, se hace eficaz. Cumple el propósito por el cual Dios la envió.
cumple el propósito por el cual Dios envió su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Otro detalle importante que nosotros vemos aquí, que la palabra de Dios también hace el trabajo de una espada. Cuando dice espada, más bien en el original aquí quiere decir cuchillo. Este cuchillo, para que usted entienda, cuando dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Cuando dice que la espada, que la palabra de Dios es como espada, más bien está diciendo, se está refiriendo a un cuchillo muy filoso que usaba comúnmente los sacerdotes. Los sacerdotes, cuando tenían ellos que oficiar un holocausto en el templo de Jehová, ellos tenían que, cuando ya desangraban el cordero, tenían que, el sacerdote con ese cuchillo muy afilado, tenía que destrozar, dice, el cordero. Tenía que destrozar, dice, el cordero que era oficiado para el sacrificio. Entonces, cuando el escritor dice aquí que la palabra de Dios es penetrante, que parte el alma, que parte el espíritu, está diciendo que la palabra de Dios es más aguda, es más profunda, penetra aún más que ese cuchillo simple que usaba el sacerdote. Dice que la palabra de Dios es más aguda, es más filosa y penetra aún más, dice, el corazón del hombre, partiendo el alma y el espíritu del hombre, queriendo decir que lo está dejando completamente descubierto sin ninguna justificación. Por ejemplo, el libro de Santiago dice que la palabra de Dios es como un espejo. El espejo, cuando uno se mira el espejo, ¿no es cierto? El espejo que usamos en el baño o en el dormitorio para vernos nuestras facciones, cómo estamos. El espejo acusa inmediatamente cualquier imperfección que tengamos en nuestro rostro o en nuestra vestimenta. Nos va inmediatamente a acusar. Pues la palabra de Dios es como, no es solamente ese espejo que muestra la apariencia facial, por decirlo de alguna manera, sino que la palabra de Dios muestra lo que está aquí en el corazón. Es como una visión para que usted entienda de rayos X que penetra el corazón. Bueno, la palabra de Dios penetra, dice aquí, dos cosas importantes: el alma y el espíritu. El alma y el espíritu. Deja al hombre completamente sin ninguna justificación. ¿Le ha pasado a usted en algún momento de su vida que cuando ya sea usted está escuchando el mensaje de Dios? Les voy a poner este ejemplo más clásico y más práctico y fácil de recordar. Muchos de ustedes como yo, cuando recién nosotros comenzamos y conocimos a nuestro Señor Jesucristo, muchos de nosotros estábamos sentados en un estudio bíblico cuando nos podíamos reunir de manera presencial en la congregación, y el pastor o la persona que estaba dando el estudio exponía fielmente las palabras de Dios, la interpretación y la aplicación de las palabras de Dios o del pasaje que se estaba estudiando. Y le pasaba a usted que cuando estaba el predicador hablando la palabra de Dios era como que si el predicador le estuviera diciendo a usted todas las imperfecciones, como si lo conociera muy bien al revés y al derecho, como que estuviera descubriendo ahí, o que alguien le fue con el cuento al predicador de todas las cosas que usted estaba viviendo y que estaba experimentando en ese momento. ¿Le pasaba? Pues no era el predicador, no era la persona que le fue con el cuento al predicador hablándole de usted. Ese es el Espíritu Santo y la palabra de Dios que penetra el corazón, que penetra el alma, que saca toda la imperfección que está en el interior de ese hombre, descubriendo la condición de ese hombre, de esa persona, sin ninguna justificación, no con el fin de condenar al hombre, sino con el fin de que el hombre sienta vergüenza y dolor por el pecado y arrepentido por medio del Espíritu Santo, arrepentido, se postre a los pies de Cristo suplicando su perdón y Cristo lo perdona. A eso se está refiriendo aquí cuando la palabra de Dios descubre nuestro corazón.
Hay muchos libros de muchos historiadores y de muchos hombres que han muerto y han pasado a la historia. Y muchos de sus escritos han quedado ya sea como una información, o han quedado como un dato, o han quedado, qué sé yo, como un recuerdo de la época en las cuales ellos vivieron. Pero hay un solo libro que es actualizado, que es vivo, que es eficaz, que todavía sigue en vigencia, que todavía sigue descubriendo el corazón del hombre, que todavía sigue acusando la intención, como dice aquí, de los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Ese libro es la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, dice que la palabra de Dios discierne. ¿Discierne qué? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es como que si el autor o el escritor del libro de Hebreos estuviera diciendo que la palabra de Dios pone a prueba más bien la vida terrenal y la existencia espiritual del hombre. ¿Por qué? Porque está diciendo aquí que escudriña los pensamientos e intenciones del corazón. La primera cosa que debemos nosotros mirar cuando habla de pensamientos se está refiriendo a la parte emocional de la persona. O sea, la palabra de Dios escudriña los pensamientos, la emoción de esa persona. Y número 2, la intención. Intención se está refiriendo a la parte intelectual del hombre. Es como si dijera claramente, su vida emocional y su vida intelectual se deben someter de igual manera a la voluntad de Dios. Cuando dice que la palabra de Dios escudriña la emoción, escudriña el intelecto de su corazón, con el único fin, con el único propósito de que tanto sus emociones como su intelecto se someta fielmente a la voluntad de Dios. Ese es el fin. No hay otro. No hay otro. Cuando la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, es para llevar al hombre a que sus emociones y su intelecto se someta todo a Dios. ¿Por qué? Porque ha sido descubierto por Dios. Porque ante Dios no nos podemos esconder, no nos podemos ocultar. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Dijo, si no mal recuerdo, David, el salmista. ¿A dónde huiré de su espíritu? Si estuviera en lo más profundo, allí tú estás. No podemos ocultarnos de Dios. No podemos ocultarnos de Dios. Entre nosotros nos podemos engañar, pero a Dios no le podemos engañar. La palabra de Dios entonces, cuando yo escudriño la palabra de Dios, en resumidas cuentas, en esta parte aquí que miramos las características o lo que hace la palabra de Dios es muy simple. La palabra de Dios descubre mi corazón, pone ante el altar de Dios quién realmente soy ante Él, cómo Él me ve a mí y lo que soy. No con el fin de condenarme ni de pisotearme, sino con el fin de perdonarme. Porque Dios quiere que tú y yo entremos en su reposo. Entonces la única manera que podamos entrar en su reposo es viviendo vidas santas, consagradas a Él. No estoy diciendo sin pecado, porque todos somos expuestos al pecado y tenemos pecado, pero que podamos vivir consagrados a Dios, porque el plan de Dios es estar con Él en la eternidad. Debemos dejar entonces que la palabra de Dios pueda descubrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos y las intenciones que están en nuestro corazón. Y el escritor termina diciendo algo muy importante en el capítulo 4 de Hebreos, en el versículo 14. Dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por tanto, dice, hermanos, después de haber sido descubiertos por la palabra de Dios, no para condenación, el escritor continúa diciendo, por tanto, enlazando lo que dijo anteriormente con lo que está enseñando aquí, por tanto, hermanos míos, nosotros tenemos un gran sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que no solamente ofició o cumplió con su oficio sacerdotal, sino que nuestro gran sumo sacerdote traspasó los cielos. Dice que Él fue llevado a la gloria de Dios Padre, por lo tanto el escritor aquí exhorta al creyente a retener esa profesión, dice. Recuerde usted que profesión quiere decir profesar a Jesucristo. Retengamos, en otras palabras, la salvación, eso es lo que está diciendo aquí. Retengamos la salvación, no nos deslicemos por el mundo, mantengamos, cuidemos la salvación como hijos de Dios, dice. Creyendo siempre en Él. Otro detalle importante, creyendo siempre en Él. Creer significa, o más bien implica, confesar a Él nuestros más íntimos pecados. Ese es el sentir que el escritor está diciendo aquí. Hermanos, no te olvides de esto, está diciendo el escritor aquí a la iglesia. No te olvides de esto, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús el Hijo de Dios. Entonces cuida la salvación, eso es lo que está diciendo, cuida la salvación. Porque no tenemos nosotros un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, lo que está diciendo aquí, que Jesús nos entiende. ¿Cuándo Jesús nos entiende? Cuando estamos en tentaciones, cuando estamos en aflicciones, cuando estamos en necesidades, cuando estamos en debilidades, cuando estamos muchas veces apartados en tristeza, sumidos. Dios, Jesús nos entiende. Jesús nos entiende. Porque dice aquí, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Quién es Él? Jesucristo. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero a diferencia nuestra, porque nosotros cedemos a la tentación, nosotros sí flaqueamos, nosotros sí abandonamos a Dios, nosotros sí desconfiamos de Dios, a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin pecado. O sea, lo que está diciendo el escritor a los hebreos aquí es que Jesús nos entiende. No solamente Él es un sumo sacerdote que traspasó los cielos y ahora está en otro nivel, sentado a la diestra de Dios, completamente alejado de nosotros. No, Señor, está más cercano de lo que tú crees, de lo que tú piensas, dice. Porque Él se compadece, porque Él nos conoce, porque Él se identifica, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Por lo tanto, le está diciendo al creyente aquí que estaba tal vez débil en la fe, o tal vez usted, que a lo mejor está débil en la fe. Hermanos, dice, acérquese. El Señor sabe quién es usted y lo que ha hecho usted y lo que está viviendo usted y en la condición en que se encuentra usted y las debilidades en que usted está viviendo en estos momentos. Él conoce su corazón. Y Él le está invitando, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Dice, ¿para qué? Para el oportuno socorro. Nuestro gran sumo sacerdote está a la diestra de Dios Padre, pero también nuestro gran sumo sacerdote se identifica con nosotros, con nuestras debilidades, con nuestros dolores, con nuestras aflicciones, con nuestras tentaciones, con nuestras imperfecciones, se identifica. Él fue, a diferencia nuestra, fue sin pecado. Pero la sensación que nosotros tenemos se identifica. No digas que tú no estás solo. No digas que nadie te entienda, porque Jesús te entiende. Jesús es tu compañero fiel. Jesús te invita en esta noche a acercarse a Él confiadamente al trono de la gracia y recibir fuerzas de Él. Gracia, perdón, misericordia. Muchas veces nosotros no nos queremos acercar al trono de la gracia. ¿Sabes por qué? Porque el pecado en nosotros es más fuerte. Ese es otro punto. No permitas que Satanás te siga engañando, porque te vas a volver un incrédulo. Y una persona incrédula, como dice aquí el escritor a los hebreos, no va a entrar en el reposo de Dios. En conclusión,
En este capítulo encontramos 4 enseñanzas, o más bien advertencias importantes que nosotros debemos considerar. Número 1, hermanos míos, es importante reconocer que cuando nosotros oímos la palabra de Dios podamos creer en ella. ¿Y cómo podemos nosotros evidenciar que creemos en la palabra de Dios? Aplicando, obedeciendo, creyendo sus mandamientos. Obedeciendo sus mandamientos, porque su palabra es quien nos descubre quiénes somos, nos descubre nuestro corazón. Si el Espíritu Santo ha descubierto tu corazón en esta noche, no esperes más tiempo. Pide perdón a Dios, arrepiéntete de tus pecados, porque si no, de lo contrario, te vas a volver un incrédulo, y al ser un incrédulo no vas a entrar en el reposo de Dios. Vuelve a Jesús, vuelve al Señor. La segunda enseñanza que nosotros vemos aquí es que el Señor nos ha prometido entrar en su reposo. Él nos ha prometido entrar en su reposo. Por tanto, escuchar sus palabras de exhortación, debemos creer en sus palabras y obedecer a sus mandamientos. Número 3, su palabra descubre nuestro corazón, pero con el único propósito y la única intención de llevarnos al arrepentimiento, no a la condenación, al arrepentimiento, a la obediencia, para entrar y estar con Cristo en la eternidad. Fíjate que el Señor está más entusiasmado y animado que muchas veces nosotros mismos para estar con nosotros, con su iglesia en la eternidad, entrando en su reposo. Número 4, la cuarta lección que nosotros vemos aquí en este capítulo es que Jesús, siendo un gran sumo sacerdote, Él te conoce muy bien, Él nos conoce muy bien, y como Él nos conoce muy bien, se compadece de nuestras debilidades, porque Él sabe lo que es estar viviendo en aflicción, en tentación, porque Él padeció, pero sin pecado. Pero ¿sabes qué? No te quedes con esta información de que el Señor solamente te conoce y se compadece, sino que también es necesario que tú sepas que el hecho de que el Señor nos conoce y se compadece de nuestras debilidades y que está Él dispuesto y atento a ayudarnos, no nos va a servir absolutamente de nada si nosotros no hacemos nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Nuestra parte es decidir acercarnos a Él para recibir perdón y misericordia. ¿Entiendes? Es importante que decidas qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Quiero terminar leyendo esta hermosa escritura que el escritor a los Hebreos nuevamente resalta aquí cuando dice en el versículo capítulo 4, en el versículo 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo. Esta es la frase: si oyereis hoy su voz. ¿Has escuchado la voz de Dios en esta noche? Pues no endurezca su corazón. No endurezca su corazón. ¿Escuchó la voz de Dios? No endurezca su corazón, porque Él quiere que tú y yo entremos en su reposo. Oremos a Dios y demos gracias a Dios por esta maravillosa enseñanza que nos ha dado esta noche. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por esta hermosa palabra, Señor, que tú nos has enseñado. Te damos gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de poder, Señor, mantenernos en ti y cuidar esta hermosa salvación. Yo te quiero pedir esta noche específicamente por aquellos hermanos que están débiles en la fe, que han cedido a la tentación, que tú los toques con el poder de tu Espíritu Santo, que tú puedas redarguir sus corazones y por medio de tu Espíritu Santo traerlos a la comunión. Si bien es cierto, Señor, tu palabra descubre nuestro corazón y nuestra condición, pero también entendemos, Señor, que nuestra decisión acercarnos a ti, Señor. Yo te pido, Señor, en esta noche, que tu Espíritu Santo pueda convencer de pecados a todos aquellos que están débiles en la fe. Que tu Espíritu Santo en esta noche haya abierto nuestra mente y nuestro corazón para entender estas verdades doctrinales bíblicas que tu palabra nos enseña, de poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia,
Hay muchos, Señor, que no nos acercamos a ti, Señor, por miedo, por temor. Pero tú nos invitas aquí a acercarnos confiadamente. A pesar de que tú conoces quiénes somos lo que somos, aún así nos invitas a acercarnos a ti, Señor. Que podamos obedecerte. Que podamos prestar atención a tus mandamientos. Que podamos, Dios mío, obedecer a tus palabras. Te pido una bendición por todos mis hermanos y hermanas esta noche. Que tú bendiga grandemente sus vidas. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos míos, que Dios les bendiga mucho. Que Dios guarde sus vidas. Un cariñoso saludo a todos aquellos que se han conectado hoy día. Que Dios bendiga sus vidas. Si usted quiere ofrendar y dar su diezmo, lo puede hacer a través de la indicación que está ahí en pantalla. Puede usted dar lo que de gracia con gozo y gratitud Dios ha puesto en su corazón. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos entonces meditando en esta hermosa enseñanza que Dios nos ha dado de guardar nuestra salvación, cuidar nuestra salvación, mantenernos con esta fe activa, no pasiva, una fe activa de estar en comunión con Dios. Dios nos quiere hablar. Las relaciones humanas muchas veces se fortalecen cuando hay una comunicación fluida, pues la relación con Dios muchas veces se acrecienta, va adquiriendo madurez y nuestra fe va aumentando cuando tenemos una comunicación fluida con nuestro Dios por medio de la oración y por medio de su palabra. Que Dios les bendiga, que tengan buenas noches y que podamos descansar y meditar en esto. Y si Dios quiere, nos vemos entonces el próximo domingo a las 11 de la mañana a seguir estudiando el Evangelio según San Juan. Dios les bendiga. Buenas noches. Que descansen. Adiós.